Buenas tardes, docente. Este es mi resumen del cálculo de áreas distintas de proporciones planos por Fabricio Gabriel Martínez Gutiérrez. Explorando las figuras simples y complejas, las figuras geométricas son simples elementos básicos que conforman nuestro mundo visual, desde formas simples como cuadrados o círculos hasta las complejas estructuras de la naturaleza y como creaciones artísticas y figuras que nos rodean y transmiten información y emociones y significados. Incluso sirve para hacer lo de arquitectura, calcular planos y demás. El área de un triángulo, usando el teorema de Pitágoras, nos permite calcular el área de un triángulo de una manera sencilla. Recordemos que este teorema establece en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa del lado del opuesto del ángulo recto y la suma de los cuadrados de los otros dos lados catetos. La fórmula sería área igual a base, altura sobre 2. La base es la longitud del cateto y la forma del triángulo. La altura es la longitud del cateto perpendicular a la base. En relación con el teorema de Pitágoras es identificar los catetos designados como la base B y la altura h. La hipotenusa sería al lado del opuesto del ángulo recto C. Aplicar el teorema de Pitágoras utilizando la fórmula A por 2 más B por 2 igual a C al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado para encontrar la altura de h. Ya. Después sustituir la fórmula del área, despejamos el h con la ecuación del teorema de Pitágoras. Ya. El área del rectángulo y la longitud de por la altura. El área del rectángulo se calcula mediante la fórmula simple y que involucra la longitud de la anchura de la figura. La fórmula sería el área A por rectángulo multiplicado por la longitud por la y por la altura A, que la A es igual a 1. La explicación de la longitud A es la medida del lado más largo del rectángulo y la anchura A es la medida del lado más corto del rectángulo. Un ejemplo que podría dar, que no puedo poner en las diapositivas, es que pongamos un ejemplo donde calculamos un área de un rectángulo con una longitud de 15 centímetros y una anchura de 10. Una solución sería, el A sería igual a 15 y 10 por 10 sería igual a 150 centímetros al cuadrado. Algo así. En conclusión, el área del rectángulo se obtiene multiplicando la longitud por la anchura. Esta fórmula es básica y fundamental para diversos cálculos de geometría, aplicaciones y prácticas con la medición y superficie como de arquitectura, construcción y diseños. Ahora pasando con el área del círculo, pi por el radio del 2, la fórmula para calcular de un círculo es de lo más básico, utilizando geometría que se basa en la constante de pi, un número irracional con un valor aproximado de 3.14159 y el radio del círculo. La fórmula sería el área A de un círculo calculado multiplicado por el pi por el cuadrado del triángulo R, o sea, A igual a pi. La fórmula del área, antes de poder eso, el pi, voy a explicar qué es pi, es una constante matemática que representa la relación de la circunferencia del círculo y su diámetro.
y el radio es la distancia del centro del círculo a cualquier de la circunferencia. Un ejemplo que podría poner sería calcular un radio de 5 centímetros, un círculo de 5 centímetros. Sustituimos el valor de un radio de una fórmula que sería A igual a pi por 5 centímetros al cuadrado igual a 25 pi centímetros al cuadrado. Sería 78.54. Bueno, en conclusión, la fórmula del área del círculo nos permite determinar la superficie que está encerrada dentro de la circunferencia. Esta fórmula es esencial para diversos campos como ingeniería física y el diseño de la astronomía. Ya. Aunque, ¿qué pasa cuando los polígonos son irregulares? Pues el área de un polígono irregular no se puede calcular directamente mediante la fórmula única, ya que su forma no permite seguir patrones regulares. Sin embargo, existe un método práctico y efectivo para determinar el área de este tipo de figuras. Uno sería identificar el punto de apoyo, donde se seleccionan puntos estratégicos dentro del polígono irregular que permitan dividirlo en triángulos, superponer sobre áreas o dejar huecos, como si fuese un modelaje de un personaje que se trabaja con polígonos. Es algo parecido, o al menos tomo como un ejemplo de referencia. Después de eso es unir los puntos y crear triángulos, donde se unen los puntos de apoyo con segmentos de una recta de formatos de triángulos en que conjunto que cubran la totalidad del polígono irregular. Después clasificar triángulos, donde se identifican los tipos de triángulos formados con rectángulos, isósceles, escalenos, para determinar una fórmula adecuada para calcular su área en cada caso. Después de calcular área de cada triángulo, se aplica la fórmula correspondiente, base x por altura, sobre 2 para triángulos rectángulos, donde la fórmula específica para triángulos isósceles y escalenos para cada triángulo individual. Al final sumamos las áreas del triángulo. Se suman todas las áreas de todos los triángulos formados en los polígonos. Aquí no sabría exactamente cómo dar un ejemplo. Como diría es, como dije, el ejemplo de un personaje. O sea, ahí se forman varios triángulos para crear una forma irregular, que sería el polígono. Pero ahí sería todo lo que podría explicar. En que viendo, podría decir unas ventajas de esto, ya que pues, es un método muy versátil. Se puede aplicar a polígonos irregulares que su forma y tamaño. Relativamente es simple, no requiere de conocimientos matemáticos complejos. Con conocer el concepto ya es suficiente. Y es bastante preciso porque nos permite obtener resultados precisos si se realiza correctamente. Aunque la desventaja es que si es muy complicado, puede ser muy laborioso, dependiendo de la complejidad del polígono. La triangulación, que puede requerir más tiempo o esfuerzo, requiere cierta habilidad, práctica para identificar los puntos de apoyo y adecuados. Bueno, en sí, la triangulación es un método eficaz y práctico para calcular el área de polígonos irregulares, dividiéndolos en triángulos de área más conocida, sumando sus resultados. Bien, requiere cierta habilidad. Puede ser laborioso en casos complejos. Es una herramienta valiosa en geométrica y aplicaciones prácticas. Pero bueno, en conclusión, las figuras geométricas, desde lo más simple como los triángulos y cuadrados hasta los más complejos de formas de la naturaleza,
y las creaciones artísticas, tomando por ejemplo ese caracol que tiene, o sea, rectángulos infinitos. Es una excelente explicación. Bueno, eh, nos rodean y transmiten información y emociones y significados. Eso sería todo por mi parte. Hasta luego.